Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel. El título de hoy es un poco dramático, lo sé, pero créanme, la historia detrás es aún más intensa. Vamos a sumergirnos en el reciente escándalo Hande Erçel, ¿culpa o inocencia? Las falsas acusaciones reveladas. Si eres fan de Hande o simplemente te interesa el mundo de la fama y las controversias, este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La vida de una celebridad, especialmente una tan exitosa y visible como Hande Erçel, a menudo se encuentra bajo el microscopio. Cada movimiento, cada gesto, cada relación puede convertirse en noticia. Y en el vertiginoso mundo de las redes sociales, una noticia puede escalar a una tormenta en cuestión de minutos, transformándose en un torbellino de especulaciones y juicios públicos antes de que la verdad tenga la oportunidad de ser escuchada. Recientemente Hande se ha visto envuelta en una situación bastante delicada, una serie de acusaciones que, según lo que hemos podido investigar, y lo que se ha revelado a través de análisis más profundos y declaraciones de fuentes cercanas, parecen ser, en gran medida, falsas y orquestadas con intenciones poco claras. El propósito de este vídeo es arrojar luz sobre estos eventos, examinar las acusaciones en detalle, entender el contexto en el que surgieron y, sobre todo, defender la inocencia de Hande Erçel frente a una ola de desinformación y juicios precipitados que a menudo caracterizan la era digital. Queremos ir más allá de los titulares sensacionalistas y presentarles una visión más completa, justa y matizada de lo que realmente ha sucedido. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus propios sentimientos, su propia vida privada y su propia verdad, que a menudo es silenciada o distorsionada por el ruido mediático. Para comprender la magnitud de este presunto escándalo, debemos retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el contexto de la vida personal y profesional de Hande Erçel. Ella es, sin lugar a dudas, una actriz de renombre internacional, cuya fama trasciende las fronteras de Turquía. Es conocida por sus papeles protagónicos en series de televisión de gran éxito que han cautivado a audiencias en Turquía y en todo el mundo, como Aşk Laftan Anlamaz y Sen Kalkapimi, que le valieron el reconocimiento global y un séquito de fans devotos. Su belleza, su talento interpretativo y su carisma natural la han convertido en una de las personalidades más influyentes y admiradas del panorama artístico contemporáneo. Sin embargo, esta misma popularidad masiva y su visibilidad constante la exponen a una vigilancia prácticamente ininterrumpida, y desafortunadamente, a veces, a ataques injustificados que buscan minar su imagen y reputación. El meollo del asunto gira en torno a una serie de rumores y acusaciones que empezaron a circular, principalmente en plataformas digitales, foros de discusión y medios de comunicación con un enfoque más sensacionalista y ávido de noticias impactantes. Estas acusaciones, si bien son variadas y a veces hasta contradictorias entre sí, generalmente apuntaban a su comportamiento personal y a sus relaciones sentimentales, tejiendo narrativas que buscaban pintarla bajo una luz negativa. Se especulaba, por ejemplo, sobre presuntas infidelidades, comportamientos inapropiados en su vida privada, o incluso un supuesto aprovechamiento indebido de su fama y recursos para obtener beneficios personales de manera cuestionable. Algunas de estas historias se presentaron con un grado de detalle alarmante, a menudo adornadas con supuestos testimonios o informaciones privilegiadas, que para el público general, podían sonar creíbles a pesar de la absoluta falta de pruebas sólidas y verificables. Es fundamental analizar la dinámica que se desata en la era digital en este tipo de situaciones. Las redes sociales, si bien son una herramienta increíblemente poderosa para la conexión humana, la difusión de información y la construcción de comunidades también son un caldo de cultivo perfecto para la desinformación, la propagación de bulos y la distorsión de la realidad. Una noticia falsa alimentada por unos pocos clics de me gusta y compartida sin la debida verificación, puede escalar exponencialmente y convertirse en una verdad, aceptada por miles, o incluso millones, de personas en cuestión de horas. En el caso de Hande Erçel, estas acusaciones parecían surgir de fuentes poco fiables, a menudo anónimas y sin rostro, o de la interpretación malintencionada y sesgada de situaciones cotidianas y eventos de su vida privada.
Una de las acusaciones más persistentes y recurrentes, por ejemplo, se relacionaba directamente con su vida amorosa. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con diferentes personas a lo largo del tiempo, y en cada una de estas asociaciones, los rumores y las conjeturas empezaban a tejerse de manera frenética, insinuando comportamientos que la ponían en una luz negativa y cuestionable. Sin embargo, lo que a menudo se omitía deliberadamente en estas narrativas era el contexto real de las situaciones, las explicaciones que Ande o personas cercanas a ella pudieran haber ofrecido, o simplemente la absoluta falta de evidencia concreta que respaldara tales afirmaciones. Las redes sociales, en su insaciable prisa por generar contenido viral, aumentar la interacción y captar la atención del público, a menudo priorizan el drama, el escándalo y lo sensacionalista sobre la veracidad y la objetividad. Ahora, ¿qué hace que estas acusaciones sean consideradas falsas, o al menos completamente injustificadas y malintencionadas? La defensa de Ande Ercel, y de la verdad en general, se basa en varios puntos clave que son fundamentales para entender la situación con claridad. En primer lugar, y el más importante, la *** falta de pruebas irrefutables y sólidas ***. Las acusaciones a menudo se basaban en meras especulaciones, rumores de terceros no verificables o fuentes confidenciales, cuya identidad y credibilidad nunca se revelaban. En cualquier sistema de justicia, y en la esfera pública donde la reputación es crucial, la carga de la prueba recae en quien acusa, no en quien es acusado. Y en este caso particular, la evidencia que supuestamente respaldaba las afirmaciones era inexistente, muy débil o fácilmente refutable. En segundo lugar, debemos considerar la *** consistencia del comportamiento público y profesional de Ande ***. A lo largo de su extensa carrera, Ande Ercel ha proyectado consistentemente una imagen de profesionalismo impecable, dedicación apasionada a su arte y una calidez genuina en su trato con colegas, fans y el público en general. Ha sido ampliamente elogiada por su talento actoral en sus diversos proyectos televisivos, por su compromiso con causas sociales importantes y por la estrecha y positiva relación que mantiene con sus seguidores. Los comportamientos descritos de manera tan detallada y negativa en las acusaciones, si fueran ciertos, contrastarían drásticamente con la persona íntegra y admirable que ha demostrado ser públicamente a lo largo de los años. Por supuesto, todos tenemos nuestras vidas privadas, nuestros momentos de vulnerabilidad y nuestras relaciones personales, pero la naturaleza de las acusaciones apuntaba a patrones de conducta que simplemente no encajan con su trayectoria profesional y su imagen pública consolidada. Además, es crucial tener en cuenta la *** presión mediática y el escrutinio implacable *** al que están sometidos los artistas y figuras públicas de alto perfil. La vida privada de las celebridades, lamentablemente, se ha convertido en un objeto de entretenimiento masivo para el público. A veces, para mantener a la audiencia enganchada, para generar controversia y aumentar los índices de audiencia o clics, los medios de comunicación y los creadores de contenido en redes sociales recurren a la exageración, a la desinformación deliberada o incluso a la fabricación de historias sensacionalistas. El objetivo final suele ser generar clics, aumentar la interacción, viralizar el contenido y, en última instancia, obtener beneficios económicos. En este contexto, Ande Ercel, dada su enorme popularidad y el interés que despierta, se convirtió, lamentablemente, en un blanco fácil para este tipo de estrategias. Hemos sido testigos, en innumerables casos similares, de cómo se construyen narrativas manipuladoras en torno a figuras públicas. Se toman fragmentos de información, se sacan completamente de contexto, se añaden suposiciones sin fundamento y se presentan al público como la verdad absoluta. Cuando estas acusaciones comenzaron a circular sobre Ande, muchos de sus fans más leales, y personas que la siguen de cerca en su día a día, reconocieron inmediatamente la inconsistencia, la falta de veracidad y la naturaleza malintencionada de las mismas. Sin embargo, para aquellos que no la conocen tan bien, que no siguen su trayectoria de cerca, o que simplemente se dejan llevar por el sensacionalismo y la información fácil, la información falsa puede tener un impacto considerable y distorsionar su percepción de la realidad. El *** impacto de estas falsas acusaciones *** puede ser devastador para la reputación de una persona, especialmente para una figura pública cuya carrera y sustento se basan en la confianza del público, la buena imagen y la credibilidad. Puede afectar gravemente su bienestar emocional, su salud mental, generar estrés y ansiedad, y por supuesto, tener repercusiones negativas en su vida profesional, en sus contratos y en sus oportunidades futuras.
Se trata de una forma de ciberacoso, difamación y linchamiento público que, lamentablemente, se ha vuelto demasiado común y preocupante en la sociedad digital actual. Lo que se ha revelado en las últimas semanas, y lo que nuestros análisis más profundos sugieren de manera contundente, es que las acusaciones contra Andercel carecen de fundamento sólido. Las pruebas presentadas eran débiles, las fuentes a menudo anónimas y las narrativas construidas sobre suposiciones, especulaciones infundadas y, posiblemente, malicia. Personas cercanas a Ande como amigos y colegas, e incluso ella misma en alguna declaración pública y en sus redes sociales, han desmentido categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y falsas. Lo que hemos presenciado es en gran medida un ejemplo claro y lamentable de cómo la desinformación puede dañar gravemente a una persona y cómo la verdad, a veces, tarda un poco más en salir a la luz y prevalecer sobre las mentiras. Es crucial, por lo tanto, que como consumidores activos de información, desarrollemos una ** mentalidad crítica ***. Que no aceptemos ciegamente todo lo que leemos o vemos en Internet y en los medios sin cuestionarlo. Que busquemos activamente fuentes fiables y contrastadas, que verifiquemos la información antes de compartirla y que evitemos, a toda costa, contribuir a la propagación de rumores infundados que pueden dañar la vida de otras personas. En el caso de Andercel, creemos firmemente, basándonos en la abrumadora falta de evidencia que respalde las acusaciones y en su impecable trayectoria, que ha sido víctima de falsas acusaciones, y que su inocencia es clara y está fuera de toda duda razonable. Este caso nos enseña una valiosa lección sobre la importancia vital de la objetividad, la empatía y la responsabilidad en la forma en que interactuamos con la información, especialmente cuando se trata de la vida y la reputación de otras personas. Las celebridades, a pesar de su estatus público y su fama, son seres humanos con sentimientos, emociones y vidas privadas, y merecen ser tratadas con respeto, dignidad y justicia, al igual que cualquier otra persona. En resumen, lo que ha sucedido con Andercel es un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un lugar complicado y, a veces, peligroso. Las acusaciones en su contra han sido ampliamente desmentidas por fuentes cercanas y carecen de fundamento sólido. Hemos visto una vez más cómo la desinformación puede propagarse a una velocidad vertiginosa, pero también hemos sido testigos de la fuerza de la verdad, la resiliencia de Ande y el incondicional apoyo de sus seguidores. La inocencia de Andercel, en nuestra opinión experta y fundamentada, es clara como el agua, y esperamos que este vídeo haya servido para arrojar luz sobre este tema y disipar las sombras de la duda creadas por las falsas acusaciones. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos. Espero sinceramente que este recorrido detallado por el presunto escándalo de Andercel les haya parecido esclarecedor, informativo y sobre todo, que les haya brindado una perspectiva más equilibrada y objetiva sobre el tema. Hemos analizado cómo las falsas acusaciones pueden surgir en el complejo ecosistema digital y cómo, con un análisis cuidadoso, una dosis de escepticismo saludable y un poco de investigación, podemos llegar a la verdad. Recuerden siempre la importancia fundamental de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el vertiginoso entorno digital. La reputación de una persona es algo extremadamente valioso y frágil, y no debe ser manchada ni destruida por rumores infundados o por el sensacionalismo barato. Muchísimas gracias de corazón por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su atención y su interés son lo que nos motiva día a día a seguir creando contenido de calidad, investigando a fondo y trayéndoles análisis profundos. Me encantaría saber sus opiniones personales sobre este caso. ¿Qué piensan ustedes sobre la forma en que se manejan las acusaciones y las controversias en el mundo del entretenimiento y las redes sociales? ¿Han sido testigos de situaciones similares que hayan afectado a otras figuras públicas? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Sus reflexiones son increíblemente importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar constantemente. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo y útil, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic de me gusta ayuda enormemente a que nuestro canal crezca, a mejorar nuestro alcance y a que podamos llegar a más personas con información veraz y análisis profundos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas, especialmente si creen que alguien más podría beneficiarse de esta información y de esta perspectiva equilibrada.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que prometen ser igualmente fascinantes e informativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima, con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento.